Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la comunicación con nosotros mismos y cómo incide en la comunicación con nuestro exterior. Y todo parte con nuestro poder interior. Y por ahí suena como holístico, como muy espiritual, y sí, nosotros al hacer el abordaje de la especialización en habilidades blandas, tenemos que tener un dominio de nuestro interior, de las emociones, de nuestro lenguaje, de nuestra corporalidad, porque justamente por esto. Si vamos a estas preguntas, ¿qué es el poder interior o dominio interior? Es ir descubriendo quiénes somos, quiénes queremos ser, nuestras emociones, nuestras debilidades, fortalezas, cuál es mi propósito de vida, tener autoconciencia, ser consciente de las decisiones que puedo tomar, de los actos que voy a ejecutar, estar en un 80% mínimo teniendo la certeza de que mi estima, mi autoestima es la correcta, porque esto va a ser lo que va a hacer la herramienta más poderosa en mi conversación interna, porque me voy a contar una historia y eso es lo que voy a emitir al exterior. Nuestro poder interior muchas veces queda estancado por creencias limitantes, por los mandatos, y esto afecta nuestro autodominio emocional. Entonces, el 80-85% de las personas hemos atravesado por situaciones limitantes, nos hemos dejado llevar por creencias limitantes y esto bloquea nuestra autoaceptación, o sea, aceptarnos a nosotros mismos. Y esto también termina afectando la manera en que me paro frente al mundo. ¿Soy víctima o protagonista? Y con el dominio interior o el poder interior, nosotros vamos a ir descubriendo qué recursos poseemos para descubrir nuestros talentos. Y así poder preguntarnos qué oferta estoy siendo desde el coaching, el autoliderazgo, liderarme para liderar. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cuáles son mis metas? Estas preguntas son las más importantes que debemos formularnos a la hora de ir a descubrir nuestro poder interior o nuestro dominio interior. El término poder no quiere decir que yo pisotee a una persona, quiere decir que tenga el poder, fortaleza, capacidad, la energía, el dominio. Y cuando hablo de dominio, también digo, es una palabra que, como dice acá, proviene del latín y significa propiedad. Y de ahí deriva el dominus, que es Señor. Entonces, si tomamos la palabra con estos dos significados, propiedad y Señor, hacemos referencia a el ser maestros en los principios que fundamentan el modo de producir los resultados de manera eficiente y eficaz. ¿Qué es lo que los coaches deberíamos tener como distinción, ¿no? Incorporarlo como una competencia, una distinción. Poseer la capacidad de tomar las decisiones por voluntad propia, y es también el arte para comprender y trabajar con esas fortalezas, esas fuerzas que nos rodean de manera espontánea, no inconscientemente, ¿sí? Entonces, para esto es importante clarificar qué cosas. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo importante para ustedes? Detenerse, detectar qué es lo más valioso para ustedes. ¿Hacia dónde quiero dirigir mi vida? Porque muchas veces sabemos
lo que deseamos para los demás, pero muy pocas veces sabemos para dónde vamos a ir nosotros. Entonces, el practicar el dominio personal supone que nosotros tenemos que aprender a tener una visión personal clara de la realidad que estamos habitando nosotros. Y esto, por supuesto, va a generar en algunas oportunidades una fuerza que nos va a motivar, o también puede aparecer una tensión. Pero esa tensión que va a generar una fortaleza, y se llama tensión creativa, es porque cuando surge esa fuerza aparecen obstáculos y que tienen que ver justamente con estos enemigos del aprendizaje. Esa naturaleza, esa fuerza, esa tensión que se presenta en muchas situaciones y que creemos que son malas, es simplemente un síntoma para que nosotros busquemos una resolución, algo natural, y que esa tensión nos pueda conducir o llevar a lo que nosotros deseamos. ¿Cómo saber cuando se presenta esa fuerza que la confundimos con una tensión? Hagámonos estas preguntas. ¿Qué estoy viendo y qué no estoy queriendo ver? ¿Qué estoy negando? El que no tiene la capacidad de ver, o aquel que esté negando alguna realidad que puede ser dolorosa, por eso no la ve, se va debilitando y confundiendo. Y para poder avanzar hacia el futuro tenemos que tener en claro dónde estamos parados, quién estoy siendo hoy. Acá está el secreto, y estas son las preguntas que nos van a impulsar a llegar, a avanzar. Cuando digo llegar a nuestro objetivo, a avanzar hacia nuestra meta y no estancarnos por el camino por aquellos enemigos que se presenten. Y repito, esta nueva modalidad del coaching, que tiene que ver con lo holístico, se presenta a raíz de las necesidades que demanda la sociedad, que demanda el mundo. ¿Por qué? Porque esta crisis de pandemia ha incrementado las necesidades y contamos con muchas personas vulnerables. Entonces hoy hay un fuerte llamado a potenciar aquellos talentos de las personas. Entonces ustedes, como coaches, como futuros coaches, van a tener un conocimiento de cómo guiar, cómo orientar a ese coachee o cliente que venga a pedirles que les acompañe. Entonces, acá me gustaría que ustedes escriban cuál es la visión personal en la vida de ustedes. ¿Qué es lo que veo para mí? ¿Y qué es lo que les da un dominio y poder personal? Y fíjense lo que les voy a decir. El hecho de estar, y me pueden decir, no, una vez a mí me dijo una persona, a mí me da un poder personal y dominio el viajar. Bueno, pero en este momento no podemos viajar. Bueno, ¿qué podemos hacer? Poner música. Escuchar la música que me gusta, yo lo hago, ponernos a bailar, y eso va generando, porque hay un movimiento, el cuerpo habla, nuestro lenguaje no verbal habla. Entonces, para movernos necesitamos de acciones, y si no podemos viajar, hagamos esto, busquemos una danza, un baile mínimo, segundos. ¿Por qué? Porque si nosotros no comenzamos a experimentar, no vamos a poder gobernar aquello que no conocemos. Hay que explorar, hay que conocer aquello que no conocemos, conocer el mundo, conocernos a nosotros mismos. Y esto va a permitir una conexión con lo que es real y con nuestra realidad psíquica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos conocemos, ya vamos a estar seguros de lo que no queremos para nosotros.
Y esto también trae como una especie de calma, tranquilidad, y nos va a ir brindando poco a poco autoconciencia, conciencia emocional, autoestima, valorarnos a nosotros mismos, por supuesto de manera adecuada, tener confianza en dónde estamos parados frente al mundo, cómo me paro frente al mundo. Y acá les hice un resumencito un poquito de lo que es autoconciencia, de lo que es conciencia emocional. ¿Y cómo hacemos? Tenemos que detenernos, hacer un silencio interior. Y ese silencio interior lo tenemos que hacer a solas. Y cuesta tanto detenerse que es como que no, si yo pierdo 5 minutos es más o menos que pierdo la vida, y después no nos damos cuenta que a la larga ese no detenerse 5 minutos al día se termina convirtiendo en una enfermedad. ¿Por qué? Porque no nos priorizamos, no tenemos momentos de ocio, uno está en la vorágine del día a día pensando en cubrir compromisos financieros, pensando en la economía, pensando en la pandemia. Y creo que esto no nos conduce a nada. Sí hay una realidad, pero la realidad es que yo la puedo transformar. Quizás cambiar no lo vamos a cambiar, pero podemos transformarla. Cuando uno de nosotros puede transformar, puede contagiar esas emociones. Cuando digo autoestima, hago referencia a la capacidad de aceptarse a uno mismo tal y cual es. Tener conciencia de qué manera estoy siendo, qué sentido le estoy dando a mi vida personal. Digamos que es percibir de qué manera me estoy evaluando, qué valores, qué escala de valores, en qué escala de valores me pongo. Confianza en uno mismo. La confianza en uno mismo tiene que ver con esto de tener un sentido de seguridad, un sentido alto de seguridad, y que esté consciente de las capacidades que poseo, cuáles son mis talentos. ¿Por qué es importante? Porque hoy la inteligencia emocional es una de las inteligencias que más se necesitan en los momentos de crisis. Tener la capacidad de expresar los sentimientos propios, autoconocimiento de poder manejar esas emociones, sentir, entender, modificar aquello que no me gusta en mí. Y cotidianamente nosotros tenemos que tener, para poder lograr la inteligencia emocional, una conciencia, no una conciencia, sino una atención plena, detenernos una vez más y ser conscientes de lo que nos está haciendo bien, de lo que no nos hace bien. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hago para tener conciencia exacta de lo que me está sucediendo hoy con el cuerpo, con lo que pienso, con lo que siento? Y bueno, y para eso está el momento de hacer un alto. Son 5 minutos por día, y percibir las sensaciones de mi cuerpo que me está diciendo, que me está pidiendo hoy. Me pide un descanso, me pide un mimo quizás, y no lo hacemos. ¿Qué es lo que pasa? Que no me doy un tiempo para hacerlo. La inteligencia emocional favorece a lo que es la comunicación eficaz, a la comunicación asertiva, porque también va de la mano de la inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con nuestro autoconocimiento interno. Y fíjense que paso a paso nosotros vamos desarrollando las habilidades blandas, y si yo el día de mañana o en este momento, para traerles un ejemplo, si yo, Carol, no puedo lograr gestionar
regular mis emociones, yo no podría estar diciéndoles a ustedes, háganlo, porque sería una incoherencia. Entonces, vamos paso a paso, comencemos a priorizarnos, comencemos a detenernos 5 minutos al día, escuchar el cuerpo, hacer algo, digo ejemplo, música, bailar un ratito. ¿Para qué? Para que no solamente tengamos un dominio intra o interpersonal, sino que esto nos va a conducir a lo que es la empatía y también ser expertos en lo que son las habilidades sociales. Ahí está el triángulo de la excelencia, el permanecer en el tiempo. Y es grandioso. Les digo que es hermoso cuando uno logra desarrollar esa inteligencia emocional, que todos tenemos la capacidad. Fíjense, nosotros tenemos aproximadamente 100 millones de neuronas y a la vez 1000 conexiones neuronales. Estas conexiones neuronales van llegando a otras conexiones. Entonces, si hacemos un cálculo aproximado y tenemos en cuenta que todas estas conexiones se van multiplicando, nuestra capacidad también se va a ir multiplicando si yo le genero placer al cerebro. Esto está comprobado científicamente. Nosotros podemos generar, realizar, actividades, detenernos, momentos de ocio, 5, 10, 15 minutos al día. Y esto va a generar nuevos conectores neuronales, nuevas rutas para que nosotros vayamos sintiendo cada vez más placer, seguridad, confort. Fíjense que ¿cómo hacemos nosotros para lograr mantener ese estado? Porque cuando uno siente un estado de seguridad, placer y confort, puede que aparezca algo desagradable y nos fuimos al carajo, perdón. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos la capacidad del libre albedrío y que si yo considero que el problema que estoy teniendo me gobierna, y obviamente no, yo debo gobernar al problema, tratar de no tomar todo como un caos. ¿Por qué? Porque hay personas que no entienden que yo hoy necesito detenerme, que yo no me siento bien, y no tengo por qué estar gastando tanta energía. Si no entiende, ¿por qué me voy a detener a explicarle lo que a mí me está sucediendo? Esto hago referencia porque se ve mucho en los lugares de trabajo. Si yo no puedo convivir con un compañero y ya le expliqué que no estoy bien, ¿por qué sigo dando explicaciones? Comunico, no me siento bien y me doy vuelta y continúo adelante. ¿Por qué? Porque lo que debe prevalecer y darle importancia es mi diálogo interno. Si yo estoy con conversaciones, no sirvo para esto, nunca voy a poder adelgazar, tengo que hacer gimnasia, el cerebro se estanca. Porque cuando yo le hablo así, es como decirle, no lo vas a lograr nunca. Y se convierte en mi voz interior y que va a generar, porque sabemos que el lenguaje genera ser. Entonces, ¿de dónde vienen esas creencias, esas voces interiores? De nuestra educación, de lo que hemos recibido desde pequeños, desde que comenzamos a aprender, de las conductas aprendidas, de personas con las que hemos convivido mucho tiempo. Y llegamos a creer que nosotros somos incapaces de lograr lo que deseamos, porque eso es lo que nos han hecho creer, y en realidad lo merecemos muchísimas cosas. Somos merecedores. Entonces, si yo estoy enfocada con una visión de que no voy a poder, voy a ir desgastándome.
comienzo a manipular el conflicto, pienso todo el tiempo en fracasos, que no lo voy a lograr, aparecen inconvenientes y en vez de crear lo que deseo, voy a estar limitando. Y esto tiene mucho que ver con la fuerza de voluntad, cuando en vez de enfocarnos en el placer nos enfocamos en el sufrimiento. Es una elección. Así que comencemos a enfocarnos en el placer. A veces las personas no se dan cuenta de esas acciones y esas acciones son partes de nuestros resultados. Entonces nos volvemos prisioneros de una estructura de la cual no somos conscientes. Y esa estructura de la cual no somos conscientes está compuesta por creencias, por autoexigencias, por descalificaciones, que repito, venimos trayendo desde pequeños de la sociedad, de las conductas que aprendimos. Y eso afecta a nuestros diálogos internos de manera negativa. ¿Por qué? Porque yo los pensamientos que tengo es no puedo, soy inútil y me cuento algo que pongo en duda mis valores, mis potenciales, mis talentos. Entonces, la carencia de estímulos positivos va a estar a la orden del día. Me va a costar, va a haber ausencia de calificativos positivos acerca de mí. Entonces, es tan sencillo si nosotros adquirimos el hábito de 5 minutos al día, comenzar a calificarnos de manera positiva. No importa que no nos que hoy no se crean, pero sí comencemos de a poco. Si no lo hacemos y nos dejamos llevar por las emociones negativas, entramos en la victimización. Nos sentimos víctimas por todo lo malo que nos ocurre. Y en realidad somos nosotros los que estamos generando ese estado, ¿sí? Y si nos mantenemos en ese estado negativo, es difícil que podamos alcanzar nuestra visión, ¿no? Vamos a estar, no, nunca lo voy a hacer, y vivimos en una conversación interna de no posibilidad. No puedo, es difícil, no lo voy a lograr. Me siento indigna y lo que yo estoy pensando se ejecuta, se cumple y después nos quejamos. Acá les dejo conversaciones de no posibilidad. Me gustaría que ustedes escriban juicios que tengan al respecto de la carrera, de la búsqueda laboral, del futuro profesional, qué creencia tienen acerca del dinero que van a ganar, cuál es el desempeño académico y qué creen de las relaciones también. Después, escribir sus emociones y estados de ánimo, como ser el miedo, la angustia, de inseguridad, de resignación. Y pregúntense a dónde les llevan esas acciones y cuáles son los resultados y a dónde los van a conducir. Por ejemplo, si yo en mi carrera, vamos al ejemplo de mi futuro profesional. Si yo considerara en este momento un juicio, no voy a poder llegar a ser una licenciada porque, ya estoy a medio siglo, hay mucha competencia en el mercado. Es una conversación de no posibilidad y estoy generando un juicio, entonces va a ser difícil que yo pueda lograr las acciones y resultados que deseo. Entonces, para eso me detengo, identifico cuál es la emoción que me genera, cuál es el estado de ánimo que estoy teniendo. Hay miedo, hay angustia, hay inseguridad, resignación, y es importante identificarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros poseemos una estima alta, nuestras conversaciones de posibilidad, nuestros juicios son más positivos, es como dice acá esta frase. Por el contrario, la autoestima alta, nuestras conversaciones de posibilidad,
juicios positivos nos llevan a las metas deseadas, porque las estamos creando a través de la visualización y del lenguaje. PNL, la magia de la PNL. Visualizar hace que emitamos un emocionar, que generemos neuroquímicos y que eso se vea reflejado en nuestro lenguaje. Comencemos a visualizar que estamos con el trabajo deseado, que estoy frente a una escuela, que estoy frente al lugar, que estoy en el lugar donde deseo, que estoy viviendo en la casa que quiero, que logré recibirme de, y así ir asimilando esa visión. Nosotros hacemos un mundo consciente y nuestro nivel neurológico hace que tengamos un cambio de conducta, comportamientos diferentes y que nos vayamos sintiendo más plenos. La realidad actual está basada en nuestra visión. Repito, la atención creativa. La atención creativa es lo que tengo que construir. Ese es el dominio personal. Aprender a generar y sostener esa creatividad en mi vida. ¿A dónde me estoy enfocando? ¿En los problemas o en lo que quiero crear? Y vaya qué pregunta, ¿no? ¿A dónde me estoy enfocando en mi vida? ¿En los problemas o en lo que quiero crear? Ahí está la diferencia. Y si yo me enfoco en los problemas, vienen más problemas. Y si me enfoco en lo que quiero crear, se van a hacer realidad. Porque nuestro aprendizaje, además del lenguaje, también es generativo. Y es la capacidad, la aptitud de producir los resultados que deseamos. Y cuando nosotros tenemos esa capacidad de producir los resultados que deseamos, nuestra visión se va a convertir en algo posible. Vamos a comenzar a aceptar el mundo tal y como es, tener actitudes de vital importancia, aprender a escoger lo correcto, tomar decisiones adecuadas y también dirigir nuestra conversación interior, diferenciando aquellas vocecitas que a veces nos abruman y también detectar aquellas vocecitas que nos animan a seguir, que es la intuición, pero no dejarnos llevar solamente por la percepción, porque cuando nosotros logramos desarrollar en nosotros las habilidades blandas, tenemos un sentido especial y ahí es cuando vamos a tener en claro el propósito. Ahí es cuando nuestra visión es una vocación y no es solamente una buena idea. Vemos la realidad como es, nos sentimos más conectados con otras personas, no sentimos que tenemos que sacrificarnos, sentimos que la creatividad es parte de nuestra vida y que va generando una energía diferente. Y vivimos en continuo aprendizaje, actitud aprendiente. ¿Se dan cuenta cómo la importancia que tiene el dominio interior, el dominio del poder interior en nuestra vida? Y es una disciplina que va a durarnos hasta nuestro último día en la tierra, porque cuando nosotros trabajamos las partes, las competencias, vamos a estar en zona de crecimiento constante, vamos a sentir confianza, vamos a ser espectadores de nuestra propia vida si no lo hacemos. Y si lo hacemos, vamos a estar siendo protagonistas. El libre albedrío una vez más. Y la recompensa es el viaje, lo que nosotros vamos a ir descubriendo en la medida que vamos avanzando. ¿Qué más logramos? Enfoques, el generar apertura, ver las posibilidades, tomar acciones, ser ofertas,
hacer pedidos correctamente y así poder lograr ser asertivos. Nuestra crisis no está en el mundo, sino en nuestra propia conciencia. Así es que los invito a observar el proceso de su mente. Fíjense acá, cómo estoy planificando mi propósito, qué forma le estoy dando, qué sentido le estoy dando. Porque si nosotros comenzamos a cambiar las creencias, cambiamos totalmente el destino. Y es una elección. Y en esta elección me permito decirles que permítanse soñar. Sueñen mucho y trabajen por sus sueños. Porque nosotros elegimos y el cielo es el límite. Muchísimas gracias, chicos.